meditaciones de hoy sobre el tema de la Eucaristía. Estamos preparando al cumplirse los 50 años ese gran acontecimiento que fue para el catolicismo en la Argentina, el Congreso Eucarístico Internacional, para recordar y revivir ese Congreso Eucarístico Parroquial, diocesano, y Congreso Eucarístico Nacional que tendrá lugar en octubre. Rendir homenaje, adoración y alabanza al Señor en la Eucaristía. Esa presencia misteriosa del Señor que está allí. Nosotros sabemos que Cristo vino para traernos la vida. Y cuando hablamos de vida del alma, estamos hablando de algo que es real. Es un nuevo nacimiento. Aquella frase que tenemos que recordar siempre, aquella conversación de Jesús con Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo no entiende, a pesar de que es doctor de Israel. ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo? ¿Acaso puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Pero Cristo se refiere a otro nacimiento. El que no nace del agua y del espíritu. Es decir, una vida nueva. Una vida que no es solamente la vida humana que recibimos el día de nuestro nacimiento, sino que es la vida divina. Una vida que es como una presencia en nosotros de la vida de Dios. Una vida por la cual somos divinizados. Es la vida de la gracia en el alma. La gracia que nos hace hijos de Dios, que nos hace hermanos de Cristo, que nos hace herederos del cielo. Esa vida que recibimos en el bautismo. Esa vida que perdemos por el pecado, por eso el pecado se llama pecado mortal, porque es como la muerte del alma, es como la muerte que nos puede llevar a aquello que dice el Apocalipsis, la muerte segunda, peor que la muerte, la condenación. Esa vida es una vida real. Yo algunas veces trato de remarcarlo diciendo que cuando decimos que la Virgen Santísima es nuestra Madre, no estamos allí señalando o diciendo o expresando una exageración piadosa, no lo decimos como una forma de decir que la queremos. Es realmente nuestra Madre porque de ella recibimos a Cristo. Y con Cristo, cuando estábamos muertos por el pecado, recibimos la vida de la gracia. Ella nos engendró al darnos a Cristo, nos engendró a la vida de la gracia, con tanta realidad como la Madre, nuestra Madre, nos dio la vida del cuerpo. Es una vida que es invisible para los ojos del cuerpo. Solamente podemos conocerla en la luz de la fe, pero sabemos que la hemos recibido de Cristo. Sabemos que la hemos recibido de Cristo muerto y resucitado. No la podemos ver con los ojos del cuerpo. Y sin embargo, en el plano de la fe sabemos que es una realidad. De nada nos sirve vivir si no tenemos esa vida en nuestro interior. Aquel que vive, pero vive del pecado, por más que esté sano, gordo, fuerte, robusto, que piense vivir 100 años, no le sirve de nada el cuerpo si por el pecado está muerto en el alma. Jesús compara a los que viven en el pecado a un sepulcro blanqueado, por afuera muy limpios, mármoles elegantes, lápidas, inscripciones, monumentos, por adentro huesos y podredumbre, gusanos. Aquel que vive en el pecado es algo así como un alma muerta en un cuerpo inútilmente vivo, es como un sepulcro blanqueado. Esa vida tiene canales por los cuales esa vida llega a nosotros. Así como un campo tiene canales de riego que le dan la vida. Aquí entre nosotros eso se aprecia menos, tal vez, cuando uno ve en las zonas más áridas del país, donde uno llega. Sobre todo se nota si uno llega por avión, por ejemplo, a la zona de Cuyo, a la zona de Mendoza, y uno ve desde el avión ese desierto cubierto de matas y de arbustos, desierto, tierra árida y arena, y de golpe aparece como una explosión de verde, es donde está la mano del hombre, es una tierra transformada por la mano del hombre, una tierra transformada donde el hombre ha sabido aprovechar el agua que viene de la cordillera, de las nieves que se derriten, ha sabido canalizarla y ha sabido transformar esa tierra. Y los viñedos que se extienden por hectáreas y hectáreas. Pero donde hay un pedazo de tierra que no está cultivada, allí nuevamente el desierto. Es un pedazo de desierto árido en medio del verde de las vidas. Esos canales de riego son los que comunican la vida a la tierra.
son los que comunican la vida a las plantas que crecen, que no podrían crecer sin esa agua artificialmente conducida allí por los canales del río. Es lo que comunica la vida a los viñedos que cubren las extensiones en esa zona de luz. Podríamos decir que la vida de la gracia nos llega a nosotros así, nos llega como por canales de riego, y esos canales son varios, y el Señor ha querido que esos canales nos comunicaran a nosotros la vida de la gracia en cada uno de los momentos de nuestra vida. Podemos hacer un perfecto paralelo entre lo que es nuestra vida humana y lo que es nuestra vida divina, entre lo que es la vida del cuerpo y lo que es la vida de la gracia en el alma. En primer lugar, lo que decíamos recién, el bautismo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu Santo, le dice Cristo a Nicodemo. Cuando estamos muertos por el pecado, aunque sea por ese pecado original que recibimos de nuestros primeros padres, con el bautismo nos llega la vida. El bautismo es como un nuevo nacimiento. A veces imaginamos al bautismo solamente como una especie de esponja o detergente que sirve para limpiar una mancha. Decimos, el bautismo limpia en nosotros la mancha de ese primer pecado original, y si el bautismo lo recibimos después de los pecados personales que hayamos cometido. Es cierto, el bautismo limpia la mancha del pecado, pero el bautismo hace mucho más que eso. Podríamos decir que el bautismo tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo es que el bautismo limpia, por eso Cristo quiso elegir el agua, a la cual se añade la palabra, y entonces tiene la fuerza, la eficacia del sacramento. Pero no solamente limpia, el bautismo lo podríamos comparar, de hecho hay una figura del bautismo en el Antiguo Testamento, cuando Dios toma al pueblo de Israel que está cautivo en la esclavitud en Egipto, y atravesando las aguas abiertas del Mar Rojo, lo lleva hacia la tierra prometida. En ese paso por las aguas del Mar Rojo hay dos cosas: la liberación de la esclavitud en Egipto y la conquista de la tierra prometida. Encuentran allí la tierra, la casa, el hogar que el Señor les había prometido. En el bautismo también están esos dos elementos. Por una parte es la liberación de la esclavitud del pecado. El pecado nos hace esclavos del demonio, dice la Escritura, y a través de las aguas del bautismo nosotros llegamos a la tierra prometida, es decir, a la vida de la gracia, a la vida divina. Somos hijos de Dios, somos un templo en el cual se hace presente la Trinidad divina. Nuestra alma brilla con la luz de la gracia. Somos miembros vivos del cuerpo de Cristo. En ese sentido podemos decir también que el bautismo nos hace miembros de Cristo, nos hace miembros de la Iglesia, nos incorpora a la Iglesia, nos hace miembros vivos de su cuerpo. Es un nuevo nacimiento, es el nacimiento por el cual recibimos esa vida que decíamos es tan real, tan verdadera como la vida de nuestro cuerpo. Pero una vida tiene que alimentarse y crecer, y ahí el Señor tiene también para eso sus canales de la gracia. ¿Qué pasa si no alimentamos la vida del cuerpo? Si al niño que ha nacido la madre no lo alimenta, si nosotros mismos dejamos de comer, por enfermedad, cuando se pierde la voluntad de comer, o porque hacemos una huelga de hambre, o porque no tenemos que comer, el cuerpo se debilita, el cuerpo se enferma, el cuerpo se muere. La vida de la gracia, la vida divina, la recibimos en el bautismo, pero la recibimos como una semilla pequeña. El niño recién bautizado ya tiene esa vida, y junto con esa vida tiene las formas de crecerla, tiene la fe, la esperanza, la caridad, y sin embargo el niño pequeño es incapaz de conocer esta fe y es incapaz de hacer un acto de caridad, pero lo tiene allí presente como una semilla. Pero esa semilla tiene que crecer, y para que esa semilla crezca se la tiene que seguir regando, se la tiene que alimentar. Si no se la alimenta, sale a lo mejor una plantita raquítica, pero esa plantita muere por la sequía. Eso es precisamente lo que hace la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento del alma. Por eso, así como para limpiar el pecado Cristo quiso elegir el agua como signo del sacramento, así para alimentar la vida del alma Cristo quiso elegir el pan y el vino, que son alimentos del cuerpo, pero transformados por su palabra vienen a ser para nosotros los alimentos del alma. Nacemos a la vida divina por el bautismo. Nos alimentamos para fortalecernos, para crecer. La Eucaristía se transforma para nosotros en el alimento del alma, de la vida de gracia. En un determinado momento, el niño llega
deja de ser niño para ser un adolescente, para empezar a ser hombre, para empezar a ser un joven, un adulto. También en la vida cristiana existe un sacramento en el cual recibimos la plenitud del Espíritu Santo para nuestra madurez cristiana. Es paralelo a lo que tenían los judíos en el Antiguo Testamento y lo utilizan todavía. La circuncisión era para ellos como el bautismo, los introducían en el pueblo. Pero cuando el judío llega a la adolescencia, ellos practican todavía el rito que llaman el bar mitzvah, a los 14 años, por el cual se lo reconoce al niño como hombre. Es algo que existe en casi todas las grandes religiones, el reconocimiento de la madurez, de la adultez. Entre los pibes rojas en los Estados Unidos, el niño no tenía nombre. Para ellos el nombre no era solamente, como es a veces para nosotros, una etiqueta por el cual se reconoce o se distingue a una persona de otra, sino que el nombre expresaba la realidad de la persona, como para los judíos. Por eso no pronunciaban el nombre de Dios. El nombre expresa la realidad de la persona. Entre los pibes rojas el niño no tenía nombre y vivía con los animales y con las mujeres. No era hombre todavía. Es decir, no era que era para un piel roja ser hombre, ser cazador y ser guerrero. Cuando el niño llegaba a los 14 años, entonces se le hacían las pruebas bastante duras en las cuales él tenía que demostrar que era capaz de ser hombre de caza y hombre de guerra. Y entonces se lo reconocía como maduro y se le daba el nombre, y con el nombre las armas, y era admitido en la tribu y compartía entonces la vida de los hombres de la tribu. El momento de la madurez cristiana debería ser para nosotros el momento de la confirmación. Es el sacramento en el cual recibimos no solo con la plenitud del Espíritu Santo la fuerza para la fe, y al mismo tiempo donde somos de alguna manera reconocidos como guerreros, como soldados de Cristo. Es el sacramento que nos da la fortaleza para el testimonio de la fe, para el testimonio de poder vivir nuestra fe, cueste lo que cueste. Es el sacramento que nos da la fortaleza para el testimonio de la fe, para poder defender nuestra fe, cueste lo que cueste. Es el sacramento de la madurez cristiana, cuando dejamos de ser niños para ser adultos, para ser hombres. Para eso el Espíritu Santo se hace presente en nosotros, para transformarnos como transformó a los apóstoles en el día de Pentecostés, para darnos la luz interior para poder entender la palabra de Cristo, para darnos la fuerza, como los apóstoles cobardes los hizo valientes, para darnos la fuerza para poder vivir nuestra vida cristiana. Pero a veces, en la vida del cuerpo, nos encontramos con algo que es como el adelanto, la presencia efectiva en relación con la muerte, que es la enfermedad. Y entonces recurrimos al médico y recurrimos a la medicina para curar la enfermedad en el cuerpo. En la vida del alma también existe la enfermedad, y esa enfermedad es el pecado venial, que es pero también cuando tenemos una enfermedad leve, un resfrío, o vamos al médico o nos medicamos nosotros mismos, o tomamos una aspirina por lo menos para que nos baje la fiebre y nos pase el dolor de cabeza. Y si la enfermedad es grave y nos pone en peligro de muerte, recurrimos al médico. Precisamente para la enfermedad del alma, que es el pecado, el Señor dio a la Iglesia, dio a sus apóstoles y a los apóstoles, a sus sucesores, el poder de perdonar los pecados, es decir, instituyó el sacramento de la penitencia. Y en algún momento nosotros nos encontramos, llegará el día para todos nosotros, enfrente a la enfermedad grave o enfrente a la muerte. También para ese momento el Señor tiene un canal de gracia, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Palabras del apóstol Santiago: cuando alguno está enfermo, que llame a los presbíteros, le impondrán las manos, lo ungirán con el óleo. Y esta oración de la fe perdona los pecados, y esta oración de la fe, si es conveniente, puede incluso comunicar la salud, curar la enfermedad. Unción de los enfermos, que se la llamaba extrema unción. Pero ese nombre no era del todo preciso, supone una cierta enfermedad grave, pero no supone que uno esté en la última. Y el nombrecito ese de extrema unción hizo bastante daño.
porque para muchos, incluso a veces católicos prácticos, se asociaba la venida del cura como un preanuncio de la venida del sepulturero, y es un sacramento que se llegó a mirar. Recuerdo una vez estaba en algún hospital, en alguno de estos hospitales nuestros, de algún pueblito por ahí, que más que hospitales son un depósito de viejos, y cuando salía de una sala decía un viejito, con esa discreción que tienen los sordos, dice: cuando viene el momento, señal que después nos morimos unos a otros. Y ese asociar el sacramento de la unción al momento de la muerte, de tal manera hizo que a ese sacramento se le tuviera miedo, y hizo que incluso en familias que se consideran verdaderamente cristianas y prácticas, no se llame el sacerdote hasta último momento, o a veces se lo llame inútilmente para venir a dar la bendición sobre un cadáver. ¿Por qué? Para que no se asuma. Y esto viene al margen, pero no estoy hablando en profundidad de los sacramentos, sino haciendo esta comparación, pero vale la pena decir dos palabras. ¿Cierto? La experiencia que tiene el sacerdote es que el enfermo no solamente no se asusta cuando recibe el sacerdote y el sacramento, sino que al contrario, el enfermo lo recibe con alegría, y el enfermo queda después con una paz interior, o sea, con una preparación, porque precisamente para el momento difícil de la enfermedad y también para el momento en que tiene que prepararse la muerte, el Señor puso este sacramento. Y ese sacramento está para que precisamente para dar la fortaleza y la gracia para afrontar ese momento difícil. En este paralelo que estoy haciendo entre la vida del cuerpo y la vida del alma, podemos decir que en esos canales de gracia que son los sacramentos, el Señor quiso acompañarnos con su gracia, con su riego, desde la cuna hasta la tumba. Y si el Señor lo ha puesto en ese momento, no es para venir a ungir o untar un cadáver o dar la bendición sobre el cadáver, sino para ayudar al que enfrenta. ¿Qué espíritu poco cristiano existe frente al problema de la muerte? Cuando uno ve los primeros sepulcros cristianos en las catacumbas, en los cementerios, como se encuentran, por ejemplo, como el que se encuentra, por ejemplo, debajo de la Basílica de San Pedro, uno puede comparar las tumbas de los cristianos y las tumbas de los paganos. Y las imágenes de las tumbas paganas son imágenes de desesperación. En cambio, las imágenes de las tumbas cristianas son imágenes de esperanza, de serenidad frente al amor. Esas palabras que hoy nosotros las repetimos hasta sin pensar en el sentido, que cuando decimos que descanse en paz, por ejemplo, para los paganos la idea de la muerte como idea de descanso no tenía sentido. La misma palabra cementerio, que significa dormitorio, es el lugar donde uno duerme a la espera de la resurrección. Imágenes de paz, de serenidad, de confianza, de esperanza en la resurrección. En cambio, el concepto de temor, de angustia, de desesperación frente a la muerte era un concepto pagano. ¿Cuántas veces el sacerdote ha visto en esto de qué manera se está mintiendo en una familia? Aquel que está por morir y los familiares. Y los familiares quieren engañarlo y hacerle creer que no está tan mal. Y él se da cuenta, porque cuando nos llega ese momento, todo nuestra psiquis, todo nuestro organismo nos dice la verdad, a menos que no sé, que hagamos todo para taparla, pero lo sabemos. El enfermo que se encuentra mal lo sabe, y a veces el mayor sufrimiento es ese engaño mutuo, la familia y por otra parte el enfermo, los dos mintiéndose y los dos sufriendo, y sobre todo el enfermo. Y en ese momento, familias que se dicen cristianas, el temor de llevarle al sacerdote. Conocí un caso, dos hijas y la madre en el hospital. Es cristiana, creo que alguna de ellas era religiosa. Y la madre grave, varias veces sin poder comunicarse, como haciendo el esfuerzo para hablar. Eso que dura varios días y preguntando qué pasa, qué querés. Y estas dos hijas muy católicas, muy religiosas, no habían llamado al sacerdote para no asustar. Y este esfuerzo dura varios días, y en un momento la mujer consigue hablar, y como en un grito de desesperación le dice: ¿y me van a dejar morir sin sacramentos? Esto que estaba queriendo decirle desde hacía varios días. Y aún si hubiera que asustarse, mucho peor es llevarse el susto del otro lado. Y valdría un poquitito el susto de este lado y después ir en paz con Dios al encuentro con Dios, con todas las cosas en regla, y no llevarse el susto del otro lado que no tiene remedio. Bueno, perdonen una digresión, pero lo que digo es a esto: los sacramentos son como canales de gracia
por los cuales se nos comunica la vida divina desde la cuna hasta la tumba. Y esa vida es un paralelo entre la vida natural del cuerpo y la vida del alma. En esa vida nacemos a la vida divina por el bautismo. Nos alimentamos, el Señor nos alimenta con la Eucaristía. Llegamos a la madurez, dejamos de ser niños, ahí tenemos la confirmación para ser soldados de Cristo, para poder vivir con fuerza nuestra fe y dar testimonio de ella. Cuando nos enfermamos, ahí tenemos el sacramento de la penitencia, el sacerdote como médico del alma. Y en el momento de la muerte o de la enfermedad grave, la fortaleza y el perdón, y si es necesario la salud con la función de los enfermos. Y he dejado para el último los otros dos sacramentos, porque la vida es no solamente la vida del individuo, sino también la vida de la especie. Esa vida se prolonga, esa vida se transmite, y precisamente el Señor ha bendecido para la transmisión de la vida natural, ha bendecido la unión de amor del hombre y de la mujer con un sacramento que es el sacramento del matrimonio. El Señor no inventó el matrimonio. El matrimonio existe desde el principio de la humanidad, cuando nos dice el Génesis que Dios los creó varón y mujer para que se amaran, se unieran y fueran una sola cosa, y fueran fecundos y se multiplicaran. Cristo, cuando le preguntan sobre el matrimonio, sobre si el matrimonio, si el divorcio, eso Cristo le dice: al principio no fue así, los manda al principio a lo que Dios hizo. Pero eso que Dios hizo, Cristo lo confirma y Cristo lo bendice. Y esa bendición sobre la unión de amor del hombre y la mujer para amarse, para hacer una sola cosa y para transmitir la vida, es el sacramento del matrimonio. Pero en esa vida se transmite antes que nada la vida natural. También tiene que transmitirse la vida sobrenatural, y para eso tenemos ese otro canal de gracia, que es el sacramento del orden, es decir, por el cual un hombre es consagrado sacerdote, es decir, ministro de los sacramentos, para transmitir esa vida. Por eso, precisamente porque también es transmisor de vida, al sacerdote se lo llama padre, con una paternidad que no es propia. Él es un instrumento de Dios, Él es un instrumento de Cristo para la transmisión y para la comunicación de la gracia. Pero así como los padres nos dan la vida del cuerpo, el sacerdote a través de los sacramentos se transforma en padre, porque es el instrumento de Cristo, porque participando de la paternidad divina nos comunica en los sacramentos la vida de la gracia. Esa es su misión. Y Cristo instituye este sacramento conjuntamente con el de la Eucaristía, cuando al celebrar la primera Eucaristía en la última cena le dice a los apóstoles: haced esto en memoria mía, es decir, les da el mandato y el poder de realizar aquello que Él ha realizado. El sacerdote es padre verdaderamente, con tanta realidad como aquel que da la vida del cuerpo. El sacerdote no renuncia en el celibato a la paternidad humana para dejar de ser fecundo o para dejar de amar. Renuncia para amar de una manera más universal y distinta. Renuncia a la familia propia y a la paternidad del cuerpo para ser padre en el orden de la gracia. Es verdaderamente padre. Ciertamente es un instrumento, pero también son instrumentos los padres cuando se unen y son fecundos. Son un instrumento de una vida que es Dios el que la comunica, es Dios el que allí pone el alma. Tenemos entonces este paralelo: los sacramentos como canales de riego, como canales de la gracia, que nos acompañan desde la cuna hasta la tumba, en los momentos principales de nuestra vida, en nuestra madurez y en nuestra vejez, en la enfermedad y en la salud, y también para la transmisión de esta vida, de la vida del cuerpo y de la vida del alma, de la vida natural y de la vida de la gracia. Pero podríamos decir que entre todos estos sacramentos, la Eucaristía ocupa el lugar central, ocupa el principal de todos los lugares. Los otros sacramentos nos transmiten de alguna manera a Cristo, nos van confirmando, conformando a Cristo al transmitirnos la vida de la gracia. Decíamos que la vida cristiana es como una semilla que tiene que crecer. ¿Cuándo crece esa semilla? Crece cuando nos vamos asemejando a Cristo, cuando nos vamos haciendo parecidos a Cristo, cuando nos vamos asimilando a Cristo. Eso es crecer en la vida cristiana. La vida cristiana es una imitación de Cristo. La vida cristiana es tratar de conformarnos a Cristo.
y hacernos semejantes a Él, de poder decir un día como San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Los sacramentos nos van transmitiendo esa vida divina, nos van ayudando a ser más parecidos a Cristo, más semejantes a Cristo. Pero mientras todos los sacramentos nos transmiten la gracia de Cristo, la Eucaristía nos transmite al mismo Cristo. Por eso la Eucaristía ocupa como un lugar central. Y podríamos decir que los otros sacramentos, de alguna manera, los otros sacramentos han sido hechos solamente en orden a la Eucaristía. Cuando somos bautizados, ¿para qué? Para que de alguna manera podamos un día encontrar a Cristo en la Eucaristía y alimentarnos por Él. Cuando recibimos la absolución de nuestros pecados en la penitencia, estamos limpiando el alma para que Cristo pueda venir a nuestra alma. No puede venir Cristo al alma manchada por el pecado. Otra cosa de la cual en nuestro tiempo se ha perdido tanto la conciencia. El temor que uno siente a veces cuando ve cuántas iglesias han aumentado inmensamente, enormemente. La gente más grande se acordará que antes en una misa comulgaban muy poca gente. En cambio ahora han aumentado extraordinariamente el número de las comuniones, las colas delante del sacerdote que da la comunión. Sin embargo, no han aumentado o han disminuido las colas delante del confesionario. Y uno a veces se pregunta con temor, todos esos que se acercan a recibir a Cristo, ¿están preparados para recibir? No hemos perdido la conciencia del pecado. Este año tenemos aquí el año eucarístico, pero todo el año pasado fue el año de la reconciliación. Y el año de la reconciliación el Papa lo hizo con una intención principal, revalorizar el sacramento de la penitencia. Cuando el Papa en el año de la reconciliación nos escribió a los sacerdotes, nos insistió, tienen que ser hombres de confesionario hasta el sacrificio, como el cura de Ars. Y cuando el Papa el Viernes Santo baja y se sienta en el confesionario en San Pedro, no lo hace para salir en los diarios, que no necesita eso, sería un fastidio. Lo hace para mostrar con su ejemplo lo que le está pidiendo a los sacerdotes. Y cuando el Papa a los cristianos les hablaba de la reconciliación, el Papa insistió en que la reconciliación pasa por la reconciliación con Dios y esa reconciliación pasa por el sacramento, si no es charlatanería. Y a lo mejor, no digo todo, pero mucho de este año santo, el año que pasó, el año jubilar, el año de la reconciliación, lamentablemente en muchas cosas nos quedamos en la charlatanería. Ese año santo, se hablaba de la reconciliación y se pensaba, que la reconciliación es una componente, porque la reconciliación son las reuniones con los políticos y con los sindicalistas para tratar de juntarles la cabeza y que se pongan de acuerdo y que no se peleen tanto. No, todo eso no sirve para nada sin la conversión, sin el cambio interior, sin la penitencia, sin el cambio de vida. Lo otro es carga, lo otro es teatro, y a veces nos quedamos en el teatro, nos quedamos en esa reconciliación hecha de componentes exteriores que no sirven para nada. La reconciliación verdadera nace de la reconciliación con Cristo. Pero antes de este año eucarístico, del Congreso Eucarístico, vino el Señor la reconciliación. El camino a la Eucaristía es un camino que pasa por la penitencia. Es cierto que la Eucaristía no está hecha para los ángeles, sino para los hombres, que estamos aquí en la tierra y que nos manchamos con el polvo de la tierra. Pero al mismo tiempo, lo dice San Pablo muy claro, que se examine el que va a comer el cuerpo del Señor, porque el que lo come indignamente y el que bebe indignamente la sangre del Señor come y bebe su propia condenación. ¿Cómo hemos perdido el sentido del pecado? Si recibimos una visita en nuestra casa, tratamos de que la casa esté limpia. La casa podrá ser pobre, podrá ser un ranchito, pero para recibir una visita tratamos de tenerla limpia. Lo mismo pasa en el alma. Todos los sacramentos se ordenan a la Eucaristía. El sacerdocio tiene ahí también, Cristo lo instituyó junto con la Eucaristía, y tiene ahí su sentido principal. El sacerdote está hecho antes que nada para eso. Es el momento en el cual aparece más íntimamente identificado con Cristo. Pero sobre todo, decíamos, los otros sacramentos son canales de riego que nos comunican la gracia de Cristo. En cambio, en la Eucaristía al que recibimos es al mismo Cristo. Cristo presente, verdadera, real y sustancialmente. Como decía el viejo catecismo, como hay que seguir diciendo, que algunos
no lo digan más. No basta hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Cristo está presente de muchas maneras. Cristo sigue estando presente entre nosotros de muchas maneras. El Evangelio de hoy lo dice en su frase final: donde dos o tres están reunidos en mi nombre para orar, yo estoy en medio de ellos. Y esa es una forma de presencia de Cristo. Hay otra forma de presencia de Cristo. Cristo dice, y lo va a decir en el día del juicio: lo que hiciste a los demás me lo hiciste a mí. El día del juicio dice el Señor: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, o al revés, me he apartado de mí maldito porque tuve hambre y no me... Si Cristo está presente en el hermano necesitado. Cristo está presente en su palabra, sobre todo cuando esa palabra se lee o se proclama. Cristo está presente en su iglesia. Cristo está presente en el sacerdote, que es padre pero como instrumento de Cristo, que absuelve y dice: yo que absuelvo, y es Cristo el que absuelve. Cristo está presente en el Papa, que es su vicario en la tierra: apacienta mil corderos, apacienta mil ovejas. Pero todas esas formas de presencia de Cristo, la presencia de Cristo en la iglesia, la presencia de Cristo en el prójimo, la presencia de Cristo en el Papa, la presencia de Cristo en el pobre, la presencia de Cristo en su palabra, adquiere, digamos, una ley. Es la presencia con mayúscula. Es un tipo de presencia tan inmensamente superior y absolutamente distinto de todas las otras presencias. Por eso les decía, y lo tuvo que decir el Papa Pablo VI en aquella encíclica Mysterium Fidei, en contra de los teólogos herejes del norte de Europa, que decían que basta en la Eucaristía de hablar de transignificación o de transimbolización. Así que Cristo estaría solo presente en la Eucaristía como de una manera simbólica o como un signo, porque la Eucaristía tiene un significado distinto antes y después de la consagración. Y el Papa dijo: no, Cristo está presente verdadera, real y sustancialmente, y cuando se habla de Eucaristía hay que hablar de transubstanciación, es decir, que por las palabras del sacerdote y por el poder de Dios se realiza allí el tremendo milagro de que se cambia toda la sustancia del pan en cuerpo de Cristo, toda la sustancia del vino en la sangre de Cristo, y que allí no hay más pan y no hay más vino, sino que está Cristo verdadera, real y sustancialmente presente. Cristo está presente de una manera misteriosa pero real, como estaba presente en el pesebre de Belén y como estaba presente en el Calvario. Y enfrente a esa presencia de Cristo en la Eucaristía, los sentidos del hombre se engañan. Y sin embargo lo que recibimos allí en la Eucaristía no es solamente una cosa santa, no es como la reliquia de un santo, no es solamente un pan bendito, no es solamente algo que merece mucho respeto, no es solamente algo que nos recuerda lo que Cristo hizo en la última cena. Es Cristo verdaderamente presente. Esto es lo que nos cuesta entender de la Eucaristía. Y que no lo podemos entender solamente por los recursos de nuestra inteligencia humana, sino que es necesario que el Señor nos ilumine por dentro con la luz de la fe para que podamos entender. Aquella magnífica oración por la cual Santo Tomás, que no solamente era teólogo, sino poeta, canta la Eucaristía, que es el adoro-te devote. Adoro-te devote, laten te, Jesús Vestibulis venerare. Adoro devotamente, divinidad escondida, que de veras te oculta bajo estas apariencias. Cuando dice visus tactus gustus intefallitus sed auditus solo tutto credo quid dixit Dei Filius nihil verbo veritatis verius. La vista, el tacto, el gusto en ti se engaña. Creo solamente por el oído. La fe viene por el oído. Porque no hay palabra más verdadera que este verbo de verdad. Es decir, que toco pan, que gusto pan, que veo pan, pero los sentidos del cuerpo se engañan. No hay más pan, es Cristo el que está presente. Es Cristo el que está presente. Y eso, ¿cómo lo sé? Solamente por el oído, solamente apoyado sobre la palabra de Dios. En la oscuridad de los sentidos, mi fe se apoya en la palabra de Dios. No hay un verbo más verdadero que este verbo de verdad. Y sé que esa palabra de Cristo que dice: esto es mi cuerpo, es la palabra no de un charlatán, de un loco, de un iluminado
de un macaneador, de un comerciante que vende, de un político que promete, sino que es la palabra de Dios, la palabra que no miente, que no engaña y que puede cambiar toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Misterio profundo, misterio de fe. Yo siempre lo comparo con todo el misterio de la presencia de Cristo. También había un misterio cuando Cristo estaba presente en el pesebre. ¿Qué era lo que veían los hombres allí? ¿Veían el resplandor de la gloria de Dios? No. Ese resplandor se esconde. Es lo que llama San Pablo la kenosis, el anonadamiento, la aniquilación de Cristo. Dios se hace hombre. Pensemos en aquellos magos de Oriente, es decir, santos, que en la tradición, no la escritura, la tradición dice rey, es decir, jefe de ciudad o de tribus. No hay que pensar en reyes de países como ahora, pero hombres sabios, hombres ricos, hombres poderosos, y que ven el signo del que ha nacido en el cielo, que están acostumbrados a estudiar y siguiendo ese signo, esas estrellas en un largo camino hasta llegar al pesebre de Belén. ¿Y qué ven allí esos hombres? No ven el resplandor de la gloria de Dios, la majestad del Rey que ha nacido, sino un niño pobre envuelto en pañales y recostado en el pesebre. Eso es lo que veían con los ojos del cuerpo. Pero los ojos del cuerpo se engañan porque son ciegos para las cosas de Dios. Y Dios ilumina a estos hombres por dentro con la luz de la fe, y ellos se arrodillan y adoran al niño, y le ofrecen oro, incienso y mirra, oro como rey e incienso, como Dios, mirra como hombre, porque la fe les muestra que ese niño no es un niño como los demás, sino que es el verbo que se ha hecho carne. Y lo mismo podemos decir del Calvario, Cristo que muere en la cruz cumpliendo la profecía de Isaías, no hay en belleza ni hermosura gusano, y no hombre, varón de dolores, que ha cargado sobre toda la consecuencia nuestros pecados, destrozado, lleno de sudor, de escupida, de tierra, de sangre, muerto allí en la cruz entre dos ladrones como otro ladrón más, y aquel soldado, aquel oficial romano, que en un momento grita: de veras este hombre es el Hijo de Dios. Que podían pensar todos los otros que lo escuchaban y que veían a Cristo en la cruz: te has vuelto loco, hombre, ¿quién es el Hijo de Dios? Ese pobre infeliz que acaba de morir en la cruz. Eso es lo que mostraban los sentidos: visus, tactus, gustus, intefálicos. La vista, el tacto, el gusto en ti se engañan. Y sin embargo la luz de la fe iluminó por dentro el alma y la inteligencia de este soldado romano, y él hizo su acto, su confesión de fe: de veras es el Hijo de Dios. Lo mismo pasa en la Eucaristía, peor todavía, porque en el pesebre y en la cruz Dios estaba escondido. Solamente se veía al hombre, al niño o al hombre que muere en la cruz. En cambio en la Eucaristía Dios está escondido y el hombre está escondido, y sin embargo nosotros sabemos y nosotros afirmamos, iluminados por la luz de la fe, que allí está presente el Señor con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y allí está Dios y allí está el hombre escondido bajo las apariencias del pan y bajo las apariencias del vino. Misterio de fe, misterio profundo, misterio que encuentra desde el principio, y si leemos todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde Jesús va anunciando la Eucaristía, le va diciendo a aquellos judíos que lo siguen porque Él les ha dado de comer el pan multiplicado misteriosamente, que Él les va a dar el otro pan, el pan bajado del cielo, y al principio no entienden, y después dice: ese pan soy yo soy el pan bajado del cielo, y se empiezan a escandalizar y a murmurar, y les dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Esa vida que nos comunica, ese alimento que nos comunican esos canales de riego que son los sacramentos, y poco a poco empiezan a apartarse de Cristo. Está loco, que piensa este hombre que tenemos que Cristo que queda rodeado por el pequeño grupo de los apóstoles, y a los cuales les dice con inmensa tristeza que ustedes también me van a abandonar. Y Pedro, que en nombre de nosotros, le dice: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lauditum, solo tú lo crees. Creo solamente por la palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y mi fe se apoya no en razonamientos humanos, sino que mi fe se apoya sobre la palabra de Cristo reconocida como palabra de Dios.
y por esa palabra conozco la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y entonces, aunque no veo a Dios como no lo vieron los magos en el pesebre, como no lo vio el centurión romano en el Calvario, como no lo vio Pedro, sin embargo caigo de rodillas y digo, Señor mío y Dios mío, y adoro la oscuridad de la fe. Y cuando lo recibo sé que es el Señor el que viene a mí con su cuerpo, sangre, alma y divinidad para ser alimento del alma. Los demás sacramentos son canales de riego que nos comunican la gracia de Cristo, pero en la Eucaristía es el mismo Cristo aquel que se le comunica. Pidámosle al Señor la luz para entender este misterio. Pidámoselo a lo mejor en algún momento durante este día, entrando en la capilla, arrodillándonos allí delante del Señor, que está presente y escondido en el sagrado. A lo mejor incluso sin palabras, como en la conocida anécdota de aquel campesino que encontraba el cura de Alba allí sentado largo rato delante del Señor en la Eucaristía. ¿Qué haces aquí? Yo lo miro y él me mira. Esa es una forma de oración y de adoración, sin necesidad de decirle al Señor muchas palabras, ubicándonos delante de Él, haciendo un acto de fe en esa presencia del Señor y quedamos un rato allí. Yo lo miro y sabiendo que Él nos mira aunque no lo vea. Y pidamos del Señor también delante de este misterio de fe aquellas palabras con las que uno responde a la pregunta de Cristo. Creo, Señor, pero ayúdame a creer. Creo, Señor, pero aumenta. La fe no es la conclusión de un razonamiento humano. Aunque hay razonamientos humanos que hacen que esa fe no sea un puro salto ciego del vacío, pero la fe es antes que nada una gracia de Dios. Y Dios es el que da esa gracia y Dios es el que hace crecer esa gracia. Y la fe es una luz interior que me hace mirar al mundo con los ojos de Dios. Y entonces la realidad del mundo aparece totalmente distinta, porque ya no contemplo el mundo, ni a mí mismo, ni contemplo a los hombres, ni la historia de los hombres con ojos humanos, sino que lo miro con alguna luz que viene de los ojos de Dios. Y entonces también, cuando contemplo este misterio de la Eucaristía, no lo estoy mirando con esos ojos humanos que son ciegos para las cosas de Dios, sino con una luz. Es aquella luz que en algún momento puede hacerse transparente. Como Cristo en el Tabor dejó por un instante la divinidad que se escondía se manifestara en un resplandor de luz y los apóstoles quedan deslumbrados. Señor, qué bueno que es estar aquí. Quedan como ebrios, como extasiados por esa luz que enfrente de este luz. Cristo les deja ver como un pequeño resplandor de su divinidad. A veces la luz de la fe lo permite. A veces de rodillas delante del Señor en la Eucaristía, como si estuviéramos viendo esa luz. Y la fe en su presencia se hace en nosotros cierta y nos lleva a la adoración y a la inclusión. Pero a veces también esa fe se hace oscura y Cristo se esconde. O Cristo parece que estuviera durmiendo en nuestro interior como dormía en la barca, y los apóstoles piensan que se ha olvidado de él. No importa, en la oscuridad o en la luz, en las buenas o en las malas, creo, Señor, ayúdame a creer. Creo, Señor, ayúdame a creer, sabiendo que Él está allí porque quiere quedarse con nosotros en esa presencia única y especial. Que Él está allí porque se nos quiere entregar en la comunión como alimento para que en nosotros crezca la vida del alma. Podemos terminar glosando aquellas palabras de San Agustín, que Él las refiere más vale la palabra del Señor, pero que se puede aplicar de una manera muy particular a la presencia del Señor en la Eucaristía. Cuando dice San Agustín, soy pan de fuertes, crece y me comerás. Pero yo no me transformaré en ti como el pan de tu cuerpo, sino que tú te transformarás en mí. El pan, es decir, el alimento con el que alimentamos nuestro cuerpo, se transforma en nosotros, se humaniza. El alimento con el que alimentamos nuestro cuerpo se transforma en nosotros, en carne, en músculos, en sangre, en grasa, y así se parte de nuestro cuerpo. Pero este alimento que recibimos como alimento del alma, Cristo, no se transforma en nosotros, no es Él que se humaniza, sino que Él nos transforma en Él. Es decir, Cristo nos diviniza cuando lo recibimos
en la comunión con las debidas disposiciones. Pero no me transformaré, no te transformarás tú en mí como el pan de mi cuerpo, sino que yo me transformaré